Más de la Chay, pues sin irnos muy lejos, ¿sí o no? Las albúferas de medio mundo que están acá en Huacho es un ejemplo típico. El caso que pasó con Luchetti, ¿se acuerdan? Sin irnos muy lejos, acá en Chorrillos. ¿Qué es lo que pasaba? Esta empresa, que se dedicaba sobre todo a la producción de alimentos, fideos, harinas, etc. La producción que hacía la fábrica, y hasta ahora existe ahí como elefante blanco, lo que han pasado, que hemos ido al sur, ¿no? O vimos por Chorrillos de manera puntual, hemos podido observar que la fábrica está ahí, pero ya no funciona. Ahora funciona como almacén, siempre está ahí como una estructura que no sirvió. Toda esa zona están los pantanos de Villa y tiene un ecosistema donde efectivamente vienen aves que necesitan de ese hábitat para poder vivir, ¿no? Tanto la flora y la fauna, si bien es cierto hay construcciones de urbanizaciones que se han metido, esa es la verdad, ¿no? Lógicamente lo que primó ahí es que la existencia de esa fábrica iba a traer consigo que desaparezca toda esa zona. No hubo un control o una evaluación, un informe previo de que el funcionamiento de esa fábrica, estamos hablando de un caso de hace 20, 25 años, que inclusive llegó al Tribunal Internacional Comercial y que el Perú fue sancionado, esa es la verdad. Como esa empresa era chilena, le habían otorgado la concesión durante el gobierno de Fujimori. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que esa concesión fue otorgada sin los respectivos informes de impacto ambiental, de saneamiento físico, todo. ¿Por qué? Porque habían sido producto de efectivamente el otorgamiento previo de dinero para favorecer a esa empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ante la ola pública del rechazo de los ecologistas, de la no viabilidad del mismo, es que recién intervino el gobierno, expropió esa zona, lo que pagó pues la Luchetti, toda la inversión que había hecho y todos los trabajadores ahí pues se vieron impactados con esa decisión. Un tema realmente bastante como precedente comercial que tiene el país, bastante lamentable, si podemos decir así. ¿Por qué? Porque fue el primer ejemplo de choque del régimen económico abierto del mercado peruano, ¿no? Acuérdense, nosotros vivimos en un régimen de economía social de mercado, ¿no? Pero la libertad de mercado también tiene límites, y esto parte de lo que es el tema del derecho constitucional económico, acuérdense. Pero ¿qué es lo que había pasado? La forma en que ellos lo interpretaron, la inversión, ¿no?, extranjera, no tomó en cuenta los intereses propios internos, un choque de intereses, ¿no? Comenzaron a pecar, a expresar, perdón, diciendo, no, tú eres ecologista, vas en contra del progreso nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que tomar acotación es, para nuestro tema, que las limitaciones agrarias y medio ambiente deben de darse antes, acuérdense, de que se produzca lo que es el tema de la transferencia de propiedad y las consecuencias. Por último, las limitaciones de defensa de interés nacional. ¿Dónde la hemos estudiado? Con el tema que nosotros explicamos respecto a las inversiones y la adquisición de terrenos dentro de los 50 kilómetros de las fronteras. Temas que hemos tocado, Hemos puesto dos ejemplos, ¿sí o no? Tanto para el ámbito de Brasil, por el tema del puente, como el tema en Tacna con respecto al almacén, ¿sí o no? Que hemos querido efectivamente llevar a cabo. ¿Eso cómo se llama? Limitaciones de defensa o interés nacional. Ojo, pero eso no quiere decir que esté prohibido. Sí puede darse, pero efectivamente tiene que darse mediante un decreto supremo aprobado por la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, firma el premier y firman todos los ministros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ese decreto pues sale la población a hablar, todo, le cortan la cabeza al ministro, le cortan la cabeza al premier y a todos los ministros de manera puntual, ¿no? O sea, sí está permitido que un extranjero dentro de los 50 kilómetros pueda adquirir propiedades, sí se puede hacer, pero tiene que ser pues una causa que esté eminentemente, ¿qué cosa? Justificada. ¿Ya? Ahora sí, vamos a la protección civil y procesal del derecho de propiedad de bienes inmuebles. Hasta aquí, miren, hemos hecho ya el tratamiento constitucional, el tratamiento en el Código Civil, hemos llevado a cabo lo que es el tema de la naturaleza jurídica, ese segundo tema del atributo de manera puntual, y vamos a entrar ya en esta última hora, son las 12, miren cómo pasa el tiempo, ya estamos a punto de llegar a las 12, ven, como está entretenida la clase, el tiempo pasa rápido, Entonces vamos a esta última hora a darle fuerte al ámbito procesal, que es efectivamente el siguiente. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta entonces? Hemos puesto ejemplos, ¿ya?, para que ustedes puedan ver de manera la protección civil y procesal del derecho de propiedad de bienes inmuebles. Ojo, hay que saber diferenciar qué cosa es un interdicto, qué es una acción interdictal, qué cosa es de manera adecuada el mejor derecho de propiedad, qué cosa es el proceso de reivindicación, y por eso yo les dije, la reivindicación es una facultad que se ejerce a través del ejercicio de ¿qué? De la acción reivindicatoria. Ya, vuelvo a repetir. Y el texto de la acción reivindicatoria, ¿dónde la vamos a encontrar?
El texto de la acción reivindicatoria la vamos a encontrar en el artículo 927 del Código Civil. ¿Ya? Vuelvo a repetir. ¿Dónde lo vamos a encontrar de manera puntual el texto que regula la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria lo vamos a encontrar en el artículo 927 del Código Civil. De los diversos temas, miren, que vamos a hablar, vamos a comenzar con la reivindicación, ¿no? Y por eso que yo me detuve de manera puntual en esos 4 atributos o facultades que se le reconocen al propietario, porque la última, el 923, nos habla de qué cosa, de la reivindicación, ¿sí o no? De cómo se ejerce ese derecho cuando tú como propietario no tienes dentro de la esfera de dominio, ¿no?, de tu ámbito patrimonial ese bien que tú tienes la categoría de propietario. Frente a ese tipo de situación, ¿ya? Frente a ese tipo de situación, lo que tú tienes que ejercitar, ¿qué cosa es? Un primer camino de estos temas que estamos hablando es la acción reivindicatoria. ¿Y dónde está eso? Está regulado en el artículo, de manera muy puntual, sustantiva, en el artículo 927 del Código Civil, ¿ya? ¿Y qué dice? La acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es imprescriptible, y aquí nos vamos a detener. ¿Qué significa que es imprescriptible? Que no tiene límites para ser ejercida por el tiempo. O sea, el tiempo no es límite, no es óbice, no es obstáculo para que tú de manera puntual puedas llevar a cabo el ejercicio de la acción reivindicatoria. ¿Ya? Pasen los años que pasen. Por eso que una primera característica, como plantea el artículo 927, es que la acción reivindicatoria es imprescriptible. O sea, no tiene límites en el tiempo. A eso se refiere. No tiene límites en el tiempo, ¿no? A ver, miren ustedes, no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Ya después vamos a ver la prescripción adquisitiva. Pero para ir analizando el caso, ¿ya? Ustedes saben que la prescripción es el efecto jurídico del tiempo, en el cual tu estatus de poseedor va a pasar a propietario, ¿saben? Y que efectivamente ahí lo que se sanciona de manera puntual, ¿qué cosa es? La falta de diligencia. ¿Qué significa? El interés que tiene la persona que está catalogada como propietario de seguir ejerciendo, ¿qué cosa? De seguir ejerciendo de manera puntual esa titularidad. Esos 4 atributos que han sido reconocidos en el artículo 923. ¿Ya? Por favor, eso hay que tenerlo presente. Si la persona, teniendo la categoría de propietario, no actuó como diligencia y efectivamente dejó pasar el tiempo, ustedes saben, y ya lo hemos hecho acotación, pero lo vamos a volver a hacer para que ustedes lo tengan presente. Cuando son bienes inmuebles, que son la clase de muebles, de bienes que hoy día nos toca hablar, ustedes saben que uno puede adquirirlos de buena fe y de mala fe, ¿sí o no? Y eso va de la mano con el paso del tiempo. Para el caso, por ejemplo, de una invasión, ¿no? Mucho se ha cuestionado el rol del COFOPRI, porque a muchos invasores se les ha dado su título de propiedad, ¿sí o no? Inclusive ahí lo que ha faltado ha sido una concordancia, una armonía jurídica, podemos decirlo así, con respecto a las legislaciones vigentes que han estado al paso. Parece que con una finalidad, por eso pertenece al Ministerio de Trabajo y Construcción, si mal no recuerdo, la COFOPRI. Y lo que hay que tomar a acotación es lo siguiente. La prescripción puede hacerse de vía judicial y vía notarial. En la vía notarial es un proceso no contencioso, ¿sí o no? Donde efectivamente te piden una serie de requisitos que necesariamente tienen que ser cumplidos para hacer viable este tipo de figura de forma puntual, ¿sí o no? Pero lo que yo recomiendo de manera apropiada es, así pasa el tiempo, lo que tú tienes que demostrar, ¿qué cosa es? La posesión, ¿sí o no? Y 3 requisitos te piden en la prescripción de manera puntual, que sea continua, pública y pacífica, ¿sí o no? Ahora, cuando efectivamente esto se cumple, que puede ser por testimonios, por grabaciones, por fotos, ¿no? Inclusive en esta clase de proceso no contencioso, el notario como el juez pueden llevar a cabo lo que es el tema de la inspección, ¿sí o no? ¿Qué significa? La inspección judicial o ocular
Es una diligencia en la cual la persona que va a tomar una decisión jurídica sobre el destino del bien se apersona el lugar y toma conocimiento inmediato del estado situacional del mismo. Ahora, ¿por qué nosotros jalamos esos temas con respecto al tema de la reivindicación? Porque queramos o no, hay que tener cuidado al momento de poder interponer la demanda respectiva con respecto al reconocimiento de este tipo de figura de manera puntual. Te está diciendo, la parte final del artículo 927, no procede la acción reivindicatoria contra aquel que adquirió el bien por prescripción. ¿Por qué nos dice eso, doctor? No está diciendo que la propiedad es imprescriptible, todo está bien, pues, pero supuestamente cuando tú sigues un proceso de prescripción adquisitiva es pública, pacífica y continua. Y se han hecho las publicaciones del caso en el diario oficial y en el diario de mayor circulación del lugar donde se encuentra el bien para que tú puedas ejercer tu derecho de defensa, pues, ¿sí o no? Ahora, si tú, no es que nadie te niegue el reconocimiento de la existencia de ese derecho, lo que tú has debido de hacer, ¿qué cosa es? Ejercerlo. Ese es el tema. Entonces, doctor, pero me está diciendo usted que la acción reivindicatoria es imprescriptible. Sí es imprescriptible, pero el tema es que tú no has hecho ejercicio de un derecho. Ahora, ¿el tema dónde es? Doctor, yo no estaba en el Perú, doctor, yo no compro periódico, ¿no? Situaciones que muchas veces han traído consigo de que se den estos resultados que lamentablemente, queramos o no, van a plasmarse en la realidad de forma plena, ¿ya? Entonces, en el 927 encontramos el articulado respectivo a lo que es el tema de la acción reivindicatoria, ¿no? La parte sustantiva de manera puntual. Vamos ahora a ver de manera apropiada la parte procesal, la defensa. Ya vamos a entrar ya a la última parte que nos habla efectivamente del desarrollo de esta temática de forma puntual. Primero, lo que hemos leído, ¿no? La acción reivindicatoria que está en el artículo, la base legal general, si podemos decir así, lo hemos encontrado en el artículo 927 del Código Civil, ¿no? La acción reivindicatoria es imprescriptible, pero aún así esa figura de imprescriptibilidad tiene límites y es aquella cuando, habiéndose llevado a cabo un proceso de prescripción adquisitiva en la vía notarial o judicial, tú no ejerciste tu derecho a oponerte, ¿sí o no? Si el notario ve que una persona se opone, ¿qué es lo que hace? Arma el expediente, ¿no? Y efectivamente lo dirige mediante oficio al juez de paz letrado o el juez en lo civil del lugar donde se encuentra, ¿sí o no? El bien, acuérdense, porque el notario no tiene, ¿qué cosa? Capacidad para ver procesos, no, procesos contenciosos, ¿ya? Ojo, eso hay que tenerlo con base, ¿ya? De manera puntual. Se arma como un expediente de procedimiento administrativo, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Doctor, sí, dígame. ¿Necesariamente eso tiene que ver el juez de la misma jurisdicción? En el caso de que... Sí. En este caso, Ya. Parece esta es una escritura imperfecta Ya. que ha protocolizado un juez, Ya. pero que no pertenecía a la misma jurisdicción donde estaba la propiedad. Ya. O sea, digamos, de una provincia a otra provincia ha hecho sin tener la jurisdicción. No, pero ¿lo ha protocolizado o ha visto el proceso? ¿Cómo es? No la protocolizado. Una cosa es protocolizar, el juez sí puede protocolizar, una cosa es ver el proceso de reivindicación. Pero así esté ubicado en... Claro, él puede protocolizar documentos, es por decir, yo tengo una minuta, yo quiero que esto salga en una sentencia, ¿me entiendes? Él puede hacerlo, no interesa la jurisdicción en ese tipo de casos. En el caso yo te decía, cuando se discute el mejor derecho de propiedad, reivindicación, ahí sí tiene que ser el juez que está en el lugar donde se encuentra el bien, ¿ya? A eso se refiere. ¿Ya? No se preocupe. Vamos a ver, vamos a tomar en cuenta lo que es el tema de la reivindicación y vamos a explicar su naturaleza de manera oportuna. Primero, la reivindicación es una acción real, ¿por qué? Porque va a recaer sobre el bien, no es una acción personal, ¿ya? Esto es un tema ya netamente procesal, pues nace de un derecho que tiene este carácter, el dominio, el cual le permite exigir el reconocimiento de ese derecho y consecuentemente la restitución de la cosa por el tercero que la posee. Ajá, ¿en qué situación me encuentro? Yo, que soy propietario, que tengo mi título, que está inscrito en registros, no ejerzo, ¿qué cosa? La posesión. Es un primer requisito. ¿De dónde se desprende? Del derecho de propiedad. El segundo punto. La reivindicación se desprende de las facultades que me reconocen como propietario, es decir, es la plasmación o concretización, ¿qué cosa? Del ejercicio del derecho de
propiedad. Ahora, ¿por qué habla de la figura del tercero que lo posee? Porque supuestamente yo le he comprado a un titular, ¿sí o no? Pero hay un tercero que no ha llevado a cabo eso y que a la fecha se encuentra ¿en qué? En posesión del bien inmueble. Eso hay que tener la acotación. Para este efecto, ¿no?, de establecer qué elementos tienen que llevarse a cabo con respecto a la acción reivindicatoria, lo que hay que tomar a acotación es la presencia de lo siguiente. Lo que se requiere es que se pruebe quién es el actual poseedor del bien, ¿ya? Y para esto uno puede llevar a cabo filmaciones, fotos, testimonios, donde efectivamente yo que aparezco como propietario den fe de que yo no soy el poseedor. Ese es un primer punto. 2. Pues contra él es quien se dirige la acción, no importa cuánto tiempo lo ha tenido en su poder, sino que en el momento se solicitaría si la tiene. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. Un primer punto para que se lleve a cabo el proceso de reivindicación es identificar y individualizar a la persona que ejerce la posesión del bien. Eso hay que tenerlo siempre presente. Ya, eso por favor hay que tenerlo presente para poder manejarlo de manera adecuada. ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales radica, y este es el ámbito procesal, mi sustento dentro de lo que es mi propuesta de acción reivindicatoria? Son 3 los puntos que deben de establecerse o probarse por la persona que ejerce la acción de dominio o reivindicación en el proceso respectivo. Primero, que el dominio del bien, ¿no?, recae sobre el actor. ¿Qué significa eso? Pase. Adelante. Ubíquese. Sí, por ahí hay espacio. Ubíquese, por favor. O sea, no puede existir una demanda de acción reivindicatoria que no esté sustentada en estos puntos de manera puntual. A eso se refiere, ¿ya? A eso es que hace acotación, a eso es lo que efectivamente está encaminado a este punto de manera adecuada. Primero, que efectivamente el dominio, o sea, el propietario soy yo. Yo tengo mi título de propiedad, yo la tengo inscrito en registros públicos. Ahora, una cosa es que yo soy ante el sistema jurídico catalogado como propietario, pero por eso yo les dije, no ejerzo la posesión. Es decir, yo podría tener un reconocimiento jurídico que efectivamente plasmado en la realidad no existe, ¿qué cosa? Una correspondencia. Entonces, ¿qué va a haber de la mano con respecto a estos temas? Supuestamente bajo una presunción, ¿no?, se presume poseedor al propietario, ¿sí o no? Pero en este caso, el que está ahí ejerciendo la posesión no tiene ningún título, ninguna acreditación que sustente o respalde el ejercicio que viene y desarrollando sobre el bien como poseedor de manera puntual. ¿Está bien? Luego, la identificación o singularización del bien reivindicado. ¿Qué significa eso? Que yo debo de saber a plenitud, con exactitud, con simetría, las dimensiones, el tamaño, las características del bien sobre el cual va a recaer o sobre el cual se va a llevar a cabo la acción reivindicatoria. Eso hay que tomar acotación. Entonces, 3 requisitos que tienen que tomarse en cuenta. Primero, yo no soy el poseedor. Primero, yo soy el propietario. Tercero, que efectivamente tengo que identificar plenamente, con simetría, de forma detallada, cada una de las características que tiene el bien materia sobre el cual va a ejercerse, ¿qué cosa? La acción reivindicatoria. La prueba de la acción reivindicatoria, interesante, ¿eh? O sea, ¿cómo pruebo yo que efectivamente este tipo de situación hay que tomar en cuenta de manera plena? Primero, el derecho de propiedad de quien se pretende su dueño o propietario. Es decir, yo tengo que demostrar con mi título de propiedad, por ejemplo, de que yo he cumplido cada una de las fases, ¿no?, cada una de las etapas para que se me reconozca como propietario. O sea, yo soy el propietario, pero no ejerzo la posesión. O sea, en ningún momento estoy pidiendo al juez que me reconozca como propietario, porque eso de los medios probatorios ya se deduce. ¿Está bien? Luego, la determinación del bien que se pretende reivindicar y la posesión del bien, ¿por quién? Por el demandado. O sea, hay 2 situaciones ahí que ustedes tienen que tomar en cuenta de forma puntual, que tiene que configurarse en la realidad para hacer viable este tipo de temas.
ya, que tiene que hacer viable este tipo de temas. Primero, de manera adecuada, que se identifique plenamente el bien sobre el cual yo no ejerzo, ¿qué cosa? La posesión. Y por último, de que la persona a la cual yo voy a trasladar la demanda esté plenamente, ¿qué cosa? Identificado, o sea, plenamente reconocido, ¿no? De manera puntual, para que no caiga yo en una excepción, por ejemplo, que pueda interponer la otra parte, o de manera precisa, efectivamente, se declare improcedente, ¿no?, mi demanda de forma puntual. La determinación del bien inmueble que se pretende restituir constituye un requisito indispensable para que tenga efectos la acción reivindicatoria. O sea, pueden las otras dos variar de manera muy puntual, pero efectivamente si yo no determino el bien inmueble con su metraje, como el lugar de ubicación, ¿no?, con sus dimensiones, efectivamente casi se hace insostenible la viabilidad de ¿qué cosa? La viabilidad de lo que es el tema de la acción reivindicatoria. Por otro punto, el sistema jurídico debe de haber concedido la acción reivindicatoria como una medida de protección a la propiedad, en este caso lo que es el dominio, la cual tiene por objeto el reconocimiento del mismo y la restitución del bien a su propietario por un tercero que la posee. O sea, ¿cuál es la dinámica de este tipo de figura de la acción reivindicatoria dentro del proceso de reivindicación? De que yo soy el titular propietario y en mi categoría como tal, dentro de esa correspondencia entre lo que dice el derecho, en lo que dice la certificación, entre lo que dice el ordenamiento jurídico, debe de haber correspondencia con la realidad, pues, ¿sí o no? Dígame. Una consulta, si en el proceso el demandado presenta algún título para justificar que él es el propietario del bien, ahí no estaría dando pie para que esté en un mejor derecho de propiedad. Claro, pero no es, o sea, por eso te digo, el tema ¿dónde es? Yo, para cuestionar a esta persona como mejor derecho de propiedad, ya se ve en otra vía, en otro proceso, ¿me entiendes? No en ese. ¿Por qué? Porque en ese yo estoy demostrando que yo soy el propietario, él no. Entonces, antes de interponer, por ejemplo, el derecho de proceso de reivindicación al de mejor derecho de propiedad, son dos de naturaleza distinta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar a cotación? Primero, identificar que esa persona está como poseedor, no como propietario, ¿me entiendes? Porque él puede traer consigo un contrato fraudulento, con firma falsificada, ¿sí o no? Es decir, este es mi título, ya. Entonces, ahí la naturaleza del proceso cambia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahí lo que se va a buscar primero es deslindar la naturaleza de los medios probatorios. ¿Sí o no? Ya no sería un tema de reivindicación. ¿Por qué? Porque en la reivindicación yo tengo que tener el 100% de seguridad que la persona que se encuentra en el bien no es propietario o no tiene ningún medio probatorio que le dé esa categoría, ¿me entiendes? Ahora, si lo ofrece dentro del proceso, el juez ya tiene la capacidad de encaminarlo hacia la vía procedimental correspondiente, ¿sí o no? Porque esa es la facultad que él tiene de manera adecuada. ¿Ya? Sí, dígame. Una pregunta. A pesar que el demandado determine el bien, cuando hace la demanda, Ya. sin embargo, bueno, en la inspección judicial también se ve que el bien descrito es determinado. Ya. Sin embargo, el demandado, la contestación dice que no tiene ese bien, que tiene otro bien descrito por ser un bien que se destruyó por una catástrofe que hubo en el lugar. Ya. En la inspección judicial, el juzgado les da, bueno, el demandante le da fundada la demanda y hace que la reivindicación del bien. Sin embargo, en segunda instancia en sala, Ya. el juez de sala dice que no se ha determinado el bien pese a que existe la inspección judicial que también concuerda con el demandado. Ya. Sobre el metraje, como usted dice, Sí. el metraje, sin embargo, la sala Ya. establece que no se ha determinado el bien, Ya. pese a que existe una inspección judicial que describe el mismo bien que el demandante presenta cuando hace su demanda. Ya. Y le declara, le declara infundada la demanda. No, infundada la demanda en segunda instancia no se pone. Revoca la sentencia de primera instancia, ya. Ajá. Y casación también está de acuerdo confirma la sentencia de vista. O sea, la de segunda instancia, ¿no? Ya, mira, ahí lógicamente, porque no tengo el expediente a la vista, porque hay que analizar cada caso de manera puntual, habría que ver el planteamiento. Suele utilizarse para lo que es el tema de la especificación de los límites, linderos, metraje, la ayuda de peritaje, ¿sí o no?
¿Adjuntó peritaje esta persona? Sí, claro. Ya. Todo el peritaje, la descripción. ¿Judicial o extrajudicial? Fue judicial. Judicial, ¿ya? Porque también cuando fueron a la inspección judicial también describe el mismo bien, Ya. el mismo metraje, porque Ya. cuando los linderos, quienes estaban Los vecinos, ya, los testimonios, todo, ya, ya. Ahora, dime, en el razonamiento de los considerandos de la segunda instancia, ¿por qué desvirtúa el tema de la individualización del bien? ¿Cuál es su base legal? Porque en los considerandos debe estar. Porque, A ver, de acuerdo por favor. a lo que establece el demandado, Ya. que ese bien lo adquirió por una sucesión intestada de su Ya, madre, ya. y que el bien que él habla les tenía una casa habitación y con un canchón. Ya. O sea, que el metraje era 140 metros cuadrados, Ya. y el demandante estaba solicitando era 146, y que no era igual al bien que él estaba reclamando. Ah, ya, bueno, ahí está, pues, el tema dónde viene. Mira, y hay que ver el criterio, ¿no? Yo siempre cuando hemos capacitado a jueces, hay que tomar acotación hacia dónde van los parámetros de interpretación de la situación que se pueda presentar. La exactitud muchas veces no se va a dar, ¿sí o no? ¿Ya? Porque miren, desde el momento del planteamiento de la demanda dice, es una casa de habitación y un canchón, eso es muy general. ¿Sí o no? Por eso es que yo recurro al peritaje para el tema del metraje, linderos, ¿no? Y todo lo demás. Ahora, necesariamente, si hay un derecho reconocido, lo que se debió hacer ahí es que, para no afectar, y eso también es un miedo que tienen los jueces al momento de pronunciarse, es esa correspondencia de exactitud, ¿no? O sea, cuando hemos medido, las dos medidas no son iguales, dice. Entonces, si no son iguales, no cumple ese requisito, ¿sí o no? Y eso es una falta de criterio, pues. Una falta de criterio que muchas veces, con la finalidad de proteger en su actividad jurisdiccional, el juez dice, no ha cumplido un precedente de manera puntual. Ahora, sácame de otra duda. En la sentencia de vista, ¿utilizaron precedentes? No. Ya, ahí está el error. Ahí está el error. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo hubieras atacado tú en la casación? ¿En la casación llevaron precedentes? Claro, y se dijeron que, si bien es cierto, Ya. en el tema de hicieron un proceso penal Ya. por usurpación agravada, y sin Ya. embargo, No, eso no lo debieron meter, ¿ah? Eso no lo debieron meter, porque ya no lo debieron meter, ya El está. demandante lo metió en el aspecto, diciendo que por qué no se evaluó a sí mismo en la inspección judicial, determinan que el bien que se estaba reclamando era el mismo que estaba solicitando el demandante. Claro. El demandado decía que no, que era un canchón. Aparte, la Cruz Roja le había dado un documento que acreditaba que ese bien era de él, porque había una destrucción. Hubo una destrucción. Ya. Entonces, el bien que estaba reclamado no era él. Aparte, decía que el demandante no había adquirido el bien de una forma usual. O sea, no se encontraba a través de los registros públicos. No, pero ¿qué es la forma usual? O sea, una cosa es, y aquí debió de basarte tu recurso extraordinario como el recurso de agravio, ¿no? Que se ve tanto en la apelación, de manera puntual lo siguiente, ¿no? Primero, en sí, cuando uno presenta el agravio, tiene que decir, por ejemplo, el tema del metraje, el tema de la existencia de las características del bien que yo pongo. El registro tiene una finalidad de protección y declarativa, nada más. Comencemos con eso. No me puede decir que yo, para ser propietario, tengo que ir a registro, ¿sí o no? Porque yo voy por seguridad jurídica. Porque de acuerdo al ordenamiento, el registro no me da la categoría de propietario, sino me da publicidad de propietario, ¿sí o no? Son dos cosas distintas, ¿ah? Y ahí lo que yo veo es que efectivamente había una mala interpretación. ¿Y por qué pasa eso? Miren, yo les comento, porque ahí es donde nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos, y ahí se ve la sapiencia y efectivamente la experiencia que hemos adquirido durante los años de litigio que ustedes tienen y que tienen que poner en práctica cuando asesoran a sus clientes. Usualmente hay jueces que son pegados a la letra, ahí está medio. Y si el concepto como tal no es interpretado de manera plena, por eso yo le pregunté, pues, ¿utilizó el juez en sus sentencias precedentes? No, me dice, lógico, pues, no van a utilizar, ¿por qué? Porque hay criterios anteriores donde sí ha primado la primacía de la realidad, ¿no? Con un porcentaje de reconocimiento y correspondencia entre lo que yo pido y lo que realmente existe. El tema de una destrucción que puede haber sido por una demolición, por un sismo, por ejemplo, no es motivo para decir de que al 100% el bien que se pide es igual al bien que efectivamente se encuentra en la realidad. ¿Por qué? Porque ese es un hecho imprevisto, porque es un hecho que puede ser ocasionado de manera imprevista, un hecho no esperado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Lo quejaron al juez?
No, sé que eso Ya. estaba leyendo hace Ya. poco que me Ya. que lo analizara para... Ya, entonces, ¿por qué? Porque mira, ¿qué es lo que hay que tomar acotación de manera plena ahí? La sala, el criterio que ha seguido, lamentablemente, es que no busque la recusación. ¿Qué pasa? Antes existían sentencias que no tenían el debido sustento porque no se pegaban a la letra, ¿me entiendes? ¿No? Pero ustedes y yo sabemos que tanto la sala como el juez de manera individual sabe el derecho, ¿me entiendes? O sea, ¿qué significa eso? Utiliza un criterio de razonabilidad adecuado, pero el criterio de razonabilidad no es decir que tenga lo que yo reclamo el 100% la igualdad como tal, y por eso es que se hace ¿qué cosa? La inspección judicial, bajo el principio de inmediación. ¿La sala llevó a cabo eso? No, sí. Pues. Pese a que el demandante Ya. dijo que Claro, tenía que hacerlo. el mismo bien, Ya. ¿por qué motivos se revocaron la sentencia? Ya. Y entonces, bueno, el demandante se fue a casación y también declaró fundada la sentencia de vista y revocaron la cuestión que, declararon infundado el recurso Ya. de casación y confirmaron la resolución de vista. Claro, es como decirme, yo tengo un rompecabezas y para que proceda tu reivindicación tiene que estar exacto, ¿sí o no? Exacto. Y eso no es así, pues. ¿Por qué? Porque eso habla de una justicia etiquetada, una justicia que simplemente va de la mano con una interpretación restrictiva de la norma. Y en el caso de administración de justicia no puede haber una interpretación restrictiva, pues. ¿Por qué? Porque es aplicar el derecho etiquetado, ligado a ciertos límites que le ponen, ¿qué cosa? Unas fronteras donde no prima la realidad, ¿sí o no? Sino lo que prima es, con metraje. Si no dice 60, no es 60, entonces no procede lo tuyo, ¿me entiendes? Y eso está mal, pues. Y eso cuando se estudia efectivamente en interpretación jurídica, y una vez conversando con los jueces me decían, ¿por qué haces eso? Yo hago eso para salvar mis espaldas, me dice, porque si efectivamente yo con mi fallo o con mi sentencia o con mis considerando respaldo una situación que no va con la realidad, a mí me vuelan la cabeza y no me ratifican eso. Entonces, ahí tienen que ver el tema de ponderación y el criterio que tienen que haber entre los jueces de manera puntual. Yo, si hubiera sido el abogado, hubiera metido precedente. Por eso que yo te pregunté, cuando presentaron los recursos, ¿metieron precedente? En el uso del informe oral se llevó a cabo. Sí puso, sí estableció el bien, describió el bien mediante la inspección judicial. Ya, claro. Describió el mismo bien. Ya. O sea, no había motivo. En cambio, el demandante, cuando presentó el recurso Ya. para segunda instancia, presentó que el bien no era ese, que el bien era uno 140, que tenía una casa habitación y un canchón. Ya. Eso fue, y que el bien que está reclamando era el mismo, era distinto al que está reclamando. Pese que era una familia en realidad, porque Ya. quien es el demandante era primo del demandado. No, suele pasar eso en tema de familia. O sea, el tema de familia está ligado al tema de conflictos en el ámbito patrimonial de cajón. Pero lo que traigo consigo es, el criterio debe cambiar. No debe ser el 100%, más que pase el 70-80 más la inspección judicial y ya las características primen de manera adecuada. Eso debe ser lo que guía al juez de manera apropiada a tomar una decisión de que sí es el bien que está reclamando, ¿me entiendes? Pero si utilizas el criterio del juez etiquetado, que dice que el 100% tiene que estar, ahí nos habla ya de un ejercicio inadecuado de la función jurisdiccional, pues, ¿no? Por eso que yo te dije, pues se quejó, hizo algo, creo que no. Ese caso de Arequipa. Ya, debe ser, pero lo que yo suelo decir en este tipo de cosas es que la administración de justicia muchas veces lo que busca es, como todo trabajo, toda función, las personas mantenerse en el mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no asumen esa voluntaria atrevimiento, entre comillas, de dar una razón que la realidad prima sobre el derecho, ¿sí o no? No lo hacen, pues, ¿por qué? Porque dice, viene una ratificación y ve la persona que mi sentencia yo he seguido estos considerandos. Muy distinto a lo que dice la norma, ya no me va a ratificar, entonces yo no lo voy a hacer. Entonces, eso es un riesgo. Y en el ámbito de derechos reales se va a ver de manera puntual, como lo vamos a apreciar en el desarrollo de estos temas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? ¿Ya? Para proseguir. ¿Ya? Ya, entonces vamos a seguir. Por favor, hay que seguir porque hay que ir viendo, ¿ya? De manera apropiada. Esta es solo una parte, ¿ya? Porque vamos a seguir ahora con el mejor derecho de propiedad, vamos a ver un poco de prescripción de manera oportuna, de manera desarrollada. ¿Saben? A ver, la ley ha concedido la acción de reivindicación como una medida de protección a la propiedad, la cual tiene por objeto el reconocimiento de la propiedad y la restitución del bien a su propietario, ¿no? En desmedro de la persona que lo posee, es decir, del tercero. Y en la acción reivindicatoria, el actor no pretende, y esto por favor subrayenlo,
¿Ya? La acción reivindicatoria del actor no pretende que se le declare su derecho de propietario de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que la demanda del juzgador va a sustentarse en el derecho que sea reconocido y como consecuencia que se ordene la restitución del bien a su poder por quien lo posee. ¿Ya? Entonces vuelvo a decir, aquí no se pone en tela de juicio si eres propietario o no. Aquí lo que se pone lógicamente como pedido principal, como pretensión principal, es que el bien regrese, ¿qué cosa? A tu ámbito patrimonial. Esa es la razón de ser, ese es el cúmulo, eso es lo que mueve, eso es lo que lleva consigo el desarrollo apropiado de este tipo de figura de forma puntual, de manera plena. Vamos al mejor derecho de propiedad. ¿Ya? Hemos hablado un poco de reivindicación, con el ejemplo de la señorita nos ha apoyado mucho en el tema de ver lo que dice la realidad con lo que dice la doctrina dentro de los precedentes, de los 3 presupuestos que necesariamente tienen que ser tomados en cuenta para el manejo oportuno de este tipo de casos. En el mejor derecho de propiedad cambia totalmente la figura. ¿Por qué? Porque existen 2 partes que dicen ser con los instrumentos documentales que tienen ser denominados propietarios de un determinado bien. Primer punto. Es un proceso sobre mejor derecho de propiedad y serán los jueces que determinarán a través de las pruebas presentadas por ellos cuál de los derechos de propiedad es el preferente. ¿Está bien? ¿Cuál es el que tiene la razón? ¿En qué cosa se sustenta? ¿Cuál es viable? ¿Dónde está la importancia del mismo? Este proceso ya tiene como fin obtener una declaración de que existe un propietario del bien. O sea, ¿cuál es la finalidad que me lleva a mí ya a ese proceso de mejor derecho de propiedad? A que exista un pronunciamiento oficial, miren ustedes, a que exista un pronunciamiento oficial por parte de la judicatura, la jurisdicción, y que reconozca a una de las partes que intervienen en este tipo de procesos como propietario. Ya, o sea, no es igual que la reivindicación. En la reivindicación ya hay un propietario, ¿sí o no? Yo lo que estoy pidiendo es que la posesión del bien regrese a mí. En cambio acá hay un conflicto de 2 partes donde cada uno de ellos va a ofrecer los medios probatorios que crean correspondientes y en torno a los mismos es que van a ser viable o no de que se reconozca a uno de ellos como ¿qué? Como propietario. La acción, ahí está, vamos ya a la parte procesal, lo que a la gente le gusta. La acción de mejor derecho de propiedad tiene como fin oponer un derecho real frente a un tercero, que también sostiene, de acuerdo a su versión, de acuerdo a su posición, tener el mismo derecho sobre el bien. La acción de mejor derecho de propiedad, subrayemos esto, es imprescriptible. Y aquí, igualito que en el derecho de reivindicación, por favor tengan siempre presente esto, la reivindicación como el tema del mejor derecho de propiedad, ambos tienen la categoría de ¿qué? De ser derechos de ¿qué categoría? Imprescriptibles. Doctor, ¿y dónde está el sustento de esa figura? En la Constitución como en el Código Civil, lo cual nos habla que el derecho de propiedad, ¿qué cosa es? Imprescriptible. Ya, eso por favor hay que tenerlo presente. En este tipo de proceso, ya vamos a la parte procesal, sobre el mejor derecho de propiedad existirían 2 derechos en lo que respecta a un mismo bien. O sea, va a haber una especie de concordancia, concurrencia de derechos de propiedad sobre un mismo bien y que las partes presentarán, por un lado, títulos, documentos que servirán para demostrar cuál de ellos es el que tiene el mejor derecho de propiedad por antigüedad de rango o inscripción, ¿qué cosa? Registral. O sea, primero lo que hay que tomar acotación, como lo vamos a ver en el análisis ahorita que vamos a hacer de la jurisprudencia, de que hay un primer criterio el cual tomaba como base la concurrencia de acreedores, 1135 y 1136 del Código Civil. Y luego vamos a observar que va a existir otra posición de parte de la judicatura, en el cual de manera puntual se va a seguir el principio de buena fe registral, el principio de legalidad y el principio de prioridad. ¿Qué significa eso? No podemos combinar el ámbito de derecho de las obligaciones con el ámbito del derecho de derechos reales. Entonces vamos a poder observar, ver, analizar de que efectivamente cada uno de ellos se rige, se manifiesta, se maneja, se estudia de tal manera que se pueda obtener un determinado resultado. El mejor derecho de propiedad. Vamos a ver qué dice la judicatura, ¿ya? Miren ustedes, vamos a combinarla con la doctrina. Que la acción de mejor derecho a la propiedad tiene por objeto obtener este derecho real frente a un tercero que también alega este mismo.
derecho sobre un bien, siendo que esta acción también se encuentra sustentada en el derecho de propiedad, al igual como sucede en la reivindicación. O sea, cuando te pregunten, ¿no?, semejanzas o diferencias en torno al derecho de propiedad con respecto a lo que es el tema de la reivindicación o a esta clase de proceso, en este tipo de figuras se desprenden en un reconocimiento, si podemos decir así, unánime, que se tiene al ejercicio tanto constitucional como jurídico del ámbito del derecho de propiedad. Eso hay que tenerlo presente. Pero en una se va a cuestionar cuál es. Por eso que tú buscas un pronunciamiento de parte de la jurisdicción. Y por el otro no se cuestiona, sino simplemente lo que buscas es que eso se ejerza. Y eso se va a ejercer de tal manera que el bien que no se encuentra en tu posesión regrese. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, eso por favor hay que tenerlo presente. Tanto el mejor derecho de propiedad como la reivindicación se sustentan, tienen su génesis, nacen del tema del derecho de propiedad que ya tocamos, constitucional como en el Código Civil en la primera parte de nuestra elocución, ¿no? Lo explicamos de manera adecuada. Por eso dice, tiene la misma naturaleza el mejor derecho de propiedad que la acción reivindicatoria. ¿Qué dice la Corte Suprema? Ya, miren, vamos a ir hablando de los criterios, ¿ah? Vamos a hablar de la Corte Suprema, efectivamente, qué es lo que plantea para un mejor desarrollo de este tipo de casos. Dice, en una reciente sentencia, la Corte Suprema ha establecido que las normas sobre la concurrencia de acreedores, que yo hice acotación, 1135 y 1136, no pueden ser aplicadas para resolver un proceso de mejor derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el 1135 y el 1136 son normas que se aplican ¿dónde? En la concurrencia de acreedores. Eso se estudia, ¿no?, dentro del ámbito del derecho de obligaciones, ¿no? En el 1135 y en el 1136 ese era el criterio que de manera cotidiana estaban utilizando. ¿Quiénes? Estaban utilizando de manera puntual, ¿ya? Estaban utilizando de manera puntual los jueces para poder encontrar una salida jurídica cuando se estudiaban los casos de mejor derecho de propiedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pueden, la misma Corte Suprema dijo, esos criterios que se han venido utilizando de manera puntual no son aplicables, no son dables, no pueden aplicarse de manera puntual. Eso es lo que te está diciendo, ¿está bien? No pueden ser aplicadas para resolver un proceso de mejor derecho de propiedad, y se afirma que estas normas solo son pertinentes para el caso de que se puedan presentar, cobrar deudas, ¿no? Como es el ejemplo de la concurrencia de acreedores para el ámbito del derecho de las obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Habían los jueces practicado, las salas y los jueces de manera individual, al momento de resolver casos de mejor derecho de propiedad, estaban aplicando de manera plena estos criterios, el 1135 y el 1136, criterios que son evidentemente, ¿qué cosa? Equivocados, pues, ¿no? Porque su naturaleza de estos dos componentes van ligados a lo que es el tema de los derechos obligacionales y no de los derechos reales. ¿Cuál es el criterio? Miren, cómo ha ido cambiando la posición de manera puntual. Para solucionar el mencionado conflicto, es decir, cuando surja procesos de mejor derecho de propiedad, lo que se está indicando, lo que se está mencionando, lo que se está desarrollando es que de forma puntual, ¿no?, deben aplicarse las reglas del 923, la que hemos leído, del derecho de propiedad, quién tiene el uso, quién tiene, ¿no?, el disfrute, quién tiene efectivamente el título, la reivindicación de manera adecuada, conjuntamente, porque ya hemos leído el 923, lo hemos analizado, que habla sobre el derecho de propiedad, el 923 de manera puntual, pero no de manera aislada, sino que tiene que ser utilizado el 923 de manera combinada con el artículo 2014. Entonces, el 2014, si ustedes leen en su Código Civil, va a regular un principio que está debidamente regulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que habla plenamente de esta sanción, que es el principio de la buena fe pública registral, ¿no? Inclusive ha sido modificado, ¿no? Ha sido modificado efectivamente con la ley 30313
¿Se acuerdan? La ley que va en contra de la falsificación de documentos, la ley Orellana. Yo me acuerdo mucho que esa fue una ley, ¿no?, que cuestionó de que efectivamente si una escritura pública tenía, con mucha mayor razón, un vicio de voluntad, tenías que irte al título archivado, ¿sí o no? Y si el título archivado decía, luego de la inspección, el peritaje respectivo, de que el título había sido dado, esa escritura pública o ese acto jurídico, bajo, por ejemplo, los vicios de voluntad, ¿sí o no?, ya esa inscripción o ese título caía, ¿sí o no? Acuérdense, esa norma se llama la ley Orellana, que es la ley 30313, que efectivamente cambió el sentido de la buena fe pública registral. Entonces, ¿qué es lo que te dice la Corte Suprema? ¿Ya? Inclusive se puede hacer hasta un simposio, ¿no?, analizar la ley 30313, que es un tema sumamente también interesante con respecto al tema de la lucha contra la falsificación, así se llama, de manera plena. Que yo, para poder efectivamente deslindar responsabilidades en el mejor derecho de propiedad, tengo que combinar lo que dice el artículo 923 de manera plena con el artículo 2014. Es decir, tengo que conjugar. ¿Qué es lo que tengo que hacer de manera puntual? Utilizar esos dos artículos de tal manera que me permitan que ambos, combinados de manera oportuna, puedan traer consigo una respuesta jurídica frente al conflicto de determinar de forma apropiada quién es el propietario. ¿Está bien? ¿Qué dice? El 923 ya lo hemos leído hasta el cansancio, ¿no? Usar, disfrutar, disponer, reivindicar dentro de los límites de la ley, etc. Pero el 2014 sí amerita una reflexión de manera plena. ¿Qué dice el 2014? Dice: el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan, ¿ya? En virtud de causas que no consten, o sea, si dice son situaciones ajenas a la documentación que sí lo llevó a firmar y a convertirse en propietario, ¿me entiendes? Pero si la causal de que tú te conviertas en propietario está en una escritura pública fraudulenta, donde ha habido falsificación, ahí sí, entre comillas, tu título de propietario cae, ¿ya? Así se habla dentro del argot, si podemos decir, pero no termina ahí el 2014. El 2014 dice: la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. ¿Y eso cómo se llama? ¿Ese principio cómo se llama? No, dice buena fe, pero eso ¿cómo se domina? Es un principio juris tantum, juris jure. Juris tantum, lógico, pues, ¿por qué? Porque te está abriendo un abanico de posibilidades de que tú puedas cuestionar esa situación. O sea, no está diciendo esta es una verdad absoluta, ¿sí o no? Es lo que te está diciendo es, mira, yo puedo morir con lo que dice registros, pero si tú me demuestras que eso está mal, esto cae, ¿sí o no? Eso es lo que te está dando a entender. Es decir, no podemos partir de una suposición de verdad absoluta, sino, como dice la doctrina, nos encontramos frente a una situación de ¿qué? De verdad relativa. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Pero eso también trae sus pros y sus contras, porque ese tema de verdad relativa, ¿qué es lo que va a traer consigo? Va a traer consigo inseguridad jurídica, ¿sí o no? Si yo no creo lo que dice el registro, imagínense, pues, ¿sí o no? Vamos a caer en una situación efectivamente que va a traer consigo suspicacia, ¿sí o no? Duda con respecto al manejo de este tipo de situación de forma plena. Entonces, recapitulando, para el tema de mejor derecho de propiedad se venía siguiendo un criterio erróneo, que era aplicar la concurrencia de acreedores como vía de solución al mismo. Inclusive, colegas, el doctor Siguas, o de repente en otra conferencia que he tenido en Trujillo, se seguía ese criterio, pero efectivamente en una vista y en una función que tiene la Corte Suprema, lo que se ha llevado a cabo es que se reformule ese criterio y que se siga ahora este que les estoy explicando, que para el tema del mejor derecho de propiedad lo que hay que buscar es que no se siga el criterio del 1135-1136, sino que se siga efectivamente el criterio del 2014 más el 923, ¿ya? La pretensión del mejor derecho de propiedad es imprescriptible y va de la mano con el tiempo. La pretensión es lo que yo quiero efectivamente alcanzar con el proceso, el resultado, ¿sí o no? ¿Y qué nos habla? En la pretensión declarativa de dominio o mejor derecho de propiedad, o sea, que te declaren a ti como propietario, ¿no? Dominio y propiedad, en este caso, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la tradición jurídica nuestra, se toman como sinónimos, ¿no? Aunque hay ordenamientos que el dominio y la propiedad no es lo mismo, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, pero es un tema doctrinal. Es
buscar eliminar una incertidumbre jurídica propiciando una sentencia de mero reconocimiento. O sea, no es constitutiva, ¿sí o no? Es declarativa. Ojo, hay que tener siempre eso presente, ¿eh? La naturaleza de este tipo de sentencia no es una sentencia constitutiva de derechos, sino es una sentencia declarativa como tal. ¿Está bien? Es una sentencia de mero reconocimiento. Se trata de una pretensión de defensa de la propiedad, la que por su naturaleza, ya hemos tocado esto, es imprescriptible. ¿Qué significa? Que tiene duración a través del tiempo, ¿no? La única manera de que tú pierdas esa facultad, ¿qué cosa es? Que tú no hayas ejercido tu derecho cuando se ha interpuesto una prescripción adquisitiva, ¿sí o no? Que puede ser en la vía tanto judicial o en la vía notarial. También se puede llevar a cabo. La doctrina nacional también ha asumido este criterio, indicando que si la propiedad es imprescriptible, por ende, la pretensión que busca que se reconozca como propietario a alguien también lo es. Eso hay que tenerlo presente, ¿está bien? Por lo tanto, si el derecho no prescribe, el remedio o la solución jurídica que se da tampoco puede hacerlo. Entonces, en esa perspectiva, no se aplican sobre lo que es el tema de materia de las pretensiones que se derivan del mejor derecho de propiedad, el artículo 2001 y siguiente, ¿no? Cuyos supuestos más están dirigidos a otras acciones reales. Si uno analiza, el artículo 2001 habla sobre lo que es el tema de la prescripción y caducidad. Acuérdense. Entonces, el artículo 2001 va ligado con lo que es el tema del acto jurídico. Mucho se utiliza ese tema de manera apropiada, ¿saben? Pero ¿qué dice el artículo 2001? Y lo vamos a leer solo sucintamente. Dice, plazos prescriptorios. Dice, prescriben salvo disposición diversa de la ley. Primero, a los 10 años, la acción personal y la acción real. Nosotros nos encontramos frente a ¿qué? Frente a una acción real. Entonces, si a ti te quieren desvirtuar en una demanda, interponiendo una excesión de prescripción, diciendo que tu derecho ha terminado, está roto, está culminado, ¿no? Porque justo hay de todo en la viña del Señor al momento de redactar. Lo que tú tienes que sacar a acotación es que en tu proceso de mejor derecho de propiedad, cuando interpones tu demanda, no es aplicable para ti, ahí está, hay que poner ese término, no es aplicable para ti el contenido del inciso primero del artículo 2001. ¿Por qué? Porque en este caso la acción real que solicita que solicita el reconocimiento de mejor derecho de propiedad, ¿de qué naturaleza es? Es imprescriptible. Acuérdense, eso está ahí, eso se estudia. Cuando uno estudia, lógicamente, la nulidad del acto jurídico, anulabilidad, va ligado con el artículo de prescripción y caducidad, el artículo 2001 del Código Civil peruano, que regula los términos o las situaciones de prescripción instintiva. Vamos a la defensa posesoria extrajudicial. ¿Ya? Eso hay que tomar acotación. Son temas sumamente interesantes, ¿no? Pero primero hay que partir que hay teorías en torno a la defensa posesoria, ¿ya? Y eso nadie lo va a negar. Y efectivamente hay una defensa posesoria judicial y una extrajudicial. La extrajudicial salió una ley, ¿sí o no? La 3230, que efectivamente antes hablaba, el artículo, si más no recuerdo, 920, que la posesión se defendía de la igual manera en que tú eras atacado, ¿sí o no? Con el uso de la fuerza para repelerla. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Lo que sucedió ahí es que salió esta ley, la 3230, y efectivamente comenzó a hablar de que eso traía consigo una desproporción, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú votabas a alguien con 40 personas y la otra persona regresaba dentro de 2 horas, 3 horas con 500 personas con armas, granadas, bombas, ¿me entiendes? No es igual, ¿sí o no? No es igual. Entonces, eso trajo consigo de que saliera una norma que tratara, en cierta manera, de enfocar de forma apropiada estos temas, ¿no? Pero, ¿a qué se debió eso? Miren, en el tema de la defensa posesoria extrajudicial, en Cajamarca, hubo un caso de un desalojo, donde un padre con sus hijos y sobrinos repelaron el ataque de la policía que iba a llevar a cabo el desalojo. Inclusive se amarraron con tanque de gas, todo un tema toda, y lamentablemente murieron, ¿no? 2 personas ahí por el uso de la fuerza que tuvo la fuerza pública, o sea, en este caso la policía. Y para evitar el tema de muerte fue que se propuso esta norma legislativa, la 3230, para regular de forma apropiada y ponerle un fin, ¿no?, a este tipo de interpretación inadecuada. Otro ejemplo
ejemplo de defensa posesoria ya antes de los cambios, ¿no?, del 920 del Código Civil, me acuerdo mucho, fue el caso de Universitario de Deportes, ¿no? La U ha tenido en los últimos 20 años bastantes problemas judiciales y esto se había llevado con respecto a la posesión de la administración del Estadio Monumental. ¿Qué es lo que había pasado? Hace algunos años, ¿no?, hubo un presidente, un gordito, muy conocido ahora, que tiene un programa que su hija lo dirige de comida, ¿no?, y que efectivamente había tomado el club, ¿no?, bajo el criterio de la posesión. Entonces, un día en la madrugada, este consorcio muy conocido, Grenco, fue con un grupo de personas, rompió los candados del Estadio Monumental, se metió y comenzó a tomar efectivamente las instalaciones de forma plena. Le avisaron a él en la madrugada, él pasó la voz a toda la hinchada de Universitario, su barra brava, y en una hora habían 500 personas con palos y piedras y se metieron ahí y recuperaron el dominio, la posesión, perdón, del Estadio Monumental, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo antes, ¿no?, era un libro abierto el tema de la defensa posesoria, ¿sí o no?, con la anterior redacción del artículo 920. Ahora, ¿qué cosa nos ha traído esta ley, la 3230? Lo que nos ha traído es cambios, ¿ya? Como por ejemplo, te ponen un plazo de 30 días para el ejercicio de defensa posesoria, ese es un primer cambio. Otro, que tiene que estar presente el Ministerio Público, ¿sí o no?, que efectivamente tiene que haber el auxilio de la Policía Nacional, Municipal y de los bomberos, ¿sí o no? En cierta manera, lo que ha buscado, fuera de otorgar tecnicismos, si podemos así, lo que ha otorgado es dar un grado de seguridad mayor. Eso se refiere, dar un grado de seguridad mayor. ¿Y por qué decimos esto? Porque antes esa interpretación que se le daba al artículo 920 se podía desprender, miren ustedes lo que estamos diciendo, ¿ah? Se podía desprender de una situación que podía causar un perjuicio y resultados lógicamente inesperados y lamentables de forma puntual, ¿no? Aquí, sobre la teoría de la defensa posesoria, por favor, vamos a tocar lo siguiente. La doctrina que rige la posesión en el Perú es la doctrina de Yering, ¿ya? Eso hay que tomar acotación, no es la de Savinic, ¿ya?, de manera puntual. Entonces, ¿qué dice Yering? Que considera la posesión como un derecho, porque hay un interés jurídicamente protegido y la posesión está subordinada a un derecho de mayor, que es la propiedad. Y eso es verdad, pues. ¿Dónde lo vamos a encontrar de manera plena? Que el criterio ha dado lugar a la presunción de propiedad del artículo 912. ¿Sí o no? Lo que hemos conversado también. Se presume al poseedor propietario mientras que no se demuestre lo contrario. Ahí está. Vamos a ver la diferencia de estos dos métodos o situaciones que deben ser materia de análisis de manera puntual. Por un lado, la defensa extrajudicial, ¿no?, la que hemos hablado del artículo 920, ¿no?, que ha habido modificaciones de manera plena, ¿no?, de manera muy puntual. Y por el otro, la defensa judicial. En la defensa judicial lo que vamos a encontrar son las acciones posesorias y los interdictos, ¿no?, que también deben ser materia de análisis de forma puntual, ¿ya? ¿Qué cosa hay que tomar acotación? Y para esto yo les recomiendo, ¿no? Nosotros hace unos años, cuando salió la ley 3230, conjuntamente con Julio Pozo, con Martín Wong, con el doctor Lama, sacamos un libro con ediciones Pacífico, Pacífico Editores, que justamente hablaba sobre la defensa de la posesión, ¿no?, y los cambios que había traído consigo la 3230 de manera puntual. Si tienen suerte, les voy a dejar esa lectura, ya que salió en un libro que nosotros sacamos con Actualidad Civil, donde escribimos diferentes autores con respecto a este tema de los cambios que había traído consigo. Luego en Jurídica también salió un suplemento dedicado a este tipo de situación que trae consigo, por un lado dicen que no es viable, ¿no?, porque es más caro y no es la logística para que la defensa extrajudicial pueda darse de manera puntual. Pero vamos a la defensa extrajudicial, porque se le aplica en lo que fuera pertinente los mismos elementos de la legítima defensa en el derecho penal, la inmediatez, la agresión ilegítima, la igualdad de medios. Hay dos cuestiones de hecho: el ejercicio de la fuerza para repeler lo que se utiliza con fines perturbatorios y el ejercicio de la fuerza para recuperar el bien del cual ha sido despejado. Pero aquí el gran problema era cómo interpretabas tú el uso de la fuerza igual a la cual ha sido utilizada contigo. Pues sí. Pero en la legítima defensa ya no se había quitado eso, ese criterio y ahora era más como que criterio de racionalidad, no esto. ¿Desde el punto de vista civil penal? No, pues estamos en el punto de vista civil. Pero aún en el punto, o sea, lo que yo entiendo es que están tratando de usar
doctrina, por así decirlo, de lavado penal aplicable. Criterio se llama, no doctrina, ¿no? Ya. De lavado penal, lavado civil. Pero como que ya cambiada, ya variada. No. ¿Vos a veces sigue usando? No, escúchame, por eso le digo. ¿Qué dice? Por eso hay que leer de la mano. Dice, porque se le aplica en lo que fuera pertinente. No está diciendo se va a poner al pie de la letra, ¿sí o no? ¿Qué cosa es la pertinencia? ¿Qué es lo que te sirve? ¿Qué es lo que no te sirve? ¿Sí o no? Ahí lo que tú tienes que destacar, ¿qué cosa? Es un criterio de qué tipo? Discrecional, lógico. Porque si lógicamente la naturaleza del ámbito penal y civil no es lo mismo, ¿sí o no? Pero solo vas a aplicar lo que te sirva para el caso que tú defiendes, donde tú estás inmerso, de tal manera que te permita, ¿qué cosa? Justificar, fundamentar, razonar lo que tu posición dentro del proceso lo amerita. A eso se refiere, ¿ya? Eso hay que tomarlo a cotación. Vamos a ver la diferencia entre las acciones posesorias y los interdictos, que también es un tema sumamente interesante que debe ser tomado en cuenta. No es lo mismo, vuelvo a repetir, no es lo mismo, ¿ya? Pero lo que hay que partir de manera adecuada es que las acciones posesorias vienen a defender el mejor derecho a la posesión, lo pueden plantear los poseedores, solo lo pueden plantear los poseedores legítimos y va a haber una evaluación de títulos, ¿está bien? Es decir, de documentos que sustentan la posesión y se tramita en proceso de conocimiento, que es el proceso más largo, donde se respetan todas las etapas y los plazos son mayores, eso hay que tenerlo presente. En cambio, en los interdictos, existen interdictos de retener, interdicto de recobrar, interdicto de obra nueva, interdicto de obra ruinosa, ¿está bien? Entonces, ¿qué cosa hay que tomar a cotación de manera plena? En un interdicto, para saber la diferencia, la naturaleza, el estatus como tal, se defiende en el hecho de la posesión como tal, sin interesar a qué título se encuentre. O sea, una persona que ha invadido mi terreno, ¿puede utilizar el interdicto? Sí, eso hay que tomar a cotación, ¿ya? Si una persona se ha metido en la noche con sus perros, con sus primos, todo, y no quiere salir, y él puede utilizar un interdicto de retener, sí, puede hacerlo. Ojo, miren ustedes hasta dónde llega, porque acá no se discute si tú eres propietario o no, sino se discute qué cosa, la posesión. Por eso dice que defienden el hecho que de la posesión como tal, sin interesar a título de que se encuentre la posesión, lo puede plantear cualquier persona. En cambio, la acción posesoria única y exclusivamente son los poseedores legítimos, ¿ya? O sea, un invasor no puede utilizar acción posesoria, más sí puede utilizar ¿qué cosa? Los interdictos, ¿ya? ¿Se puede plantear en un plazo de un año? Sí. En el tema de los interdictos de retener como de recobrar, el plazo es de un año. Y para poder efectivamente desvirtuar cualquier situación, se tramita bajo un proceso sumarísimo, ¿ya? Un proceso sumario, ¿sí o no? Que se caracteriza, ¿por qué? Por ser breve en torno al desarrollo de cada uno de este tipo de situaciones, ¿ya? Por favor, eso hay que tenerlo presente para manejarlo de manera puntual. La gran diferencia, ¿cuál es? Mientras que las acciones posesorias los ponen los poseedores legítimos, es decir, que haya un título o acto jurídico que lo respalde, en el tema del proceso sumarísimo, sumario, va a ser aplicación para los interdictos y puede ser aplicado ¿por quién? Por cualquier persona, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Los interdictos, ¿ya? Son acciones sumarias, rápidas, violentas, que protegen el hecho de la posesión sin resolver nada sobre el derecho a poseer. Interesante. Son acciones rápidas, precisas, que lo que buscan de manera puntual es proteger el hecho, más no el derecho. Tiene por objeto decidir sobre la actual posesión, o sea, cómo se encuentra la situación de poseedor de manera puntual. El interdicto está condicionado a probar lo siguiente: quién actualmente se encuentra en posesión y qué hechos ilícitos o perturbatorios se están llevando a cabo respecto al mismo. Quemar, por ejemplo, ¿sí o no? Es un ejemplo. Los ruidos, por ejemplo, tirar animales muertos al bien con tal de perturbar el normal desarrollo de las actividades, tirar piedras, ¿sí o no? Hacer ruido, son situaciones que son perturbadoras. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y los interdictos son dos: interdicto de retener e interdicto de recobrar. Los interdictos. Primero, ¿qué requisitos tengo que yo de manera concurrente tener en cuenta para poder desarrollarlo de forma puntual? Lo podrá plantear todo aquel que se encuentre en posesión. Ese es el primer requisito. Dos, respecto de bienes inscritos, muebles como de bien de inmuebles. En los inmuebles no te piden que tienen que estar inscritos. Ojo,
Vuelvo a repetir, respecto de qué bienes procede el interdicto, de bienes muebles inscritos. ¿Por qué? Porque si no están inscritos son bienes que se basan en la posesión, pues ¿sí o no? Entonces, para evitar ese tipo de situación, confusión, lo que te pide como requisito principal es que la posesión de los bienes tienen que ser sobre bienes inscritos. Ahora, lo que es el corazón de la redacción de un interdicto es el acto perturbatorio y el despojo como tal. El acto perturbatorio, lo que hemos hablado, debe ser un acto de hecho y no de derecho. ¿Cómo es un acto de hecho? Quemar, tirar piedras, hacer sonidos, animales muertos ahí con la finalidad de hacer inviable, ¿qué cosa? Que tú continúes en la posesión. Eso es un acto perturbatorio, ¿está bien? Frente a un acto perturbatorio procede el interdicto de ¿qué? De retener. ¿Qué significa eso? Que tú te mantengas en la posesión. En cambio, cuando te despojan, ya sea por 3 personas defienden la posesión de un bien contra 50, por ejemplo. Ya, ahí es irreversible pues la del resultado, ¿sí o no? Si a ti te despojan de la posesión, ya no vas a utilizar el interdicto de retener, sino el interdicto de recobrar, ¿no? Y por último, la anualidad. ¿Qué dice? El interdicto, como ya lo hemos hablado, utiliza como plazo 1 año. Eso hay que tenerlo presente. Ahí está, el interdicto de retener tiene por objeto mantenerte provisionalmente hasta que se esclarezca la situación como tal, el acto de posesión. Debe tratarse de actos materiales de perturbación. O sea, un acto material no es, suponía, quiero hacer. No, no, no. Tienes que materializarlo en hechos, en situaciones de qué tipo, reales. ¿Ya ven? Quemar, tirar piedras, ruidos, sonidos, etc. Se requiere acreditar, 1, los actos materiales perturbatorios de la posesión. ¿Ya? Fotos, filmar, ¿no? Testigos, la época en que tuvieron lugar y la persona contra quien se dirige la acción. O sea, él es el que ha contratado matones, él es el que no, pero yo no puedo decirlo de boca. Yo lo que tengo que hacerlo efectivamente es acreditarlo con filmaciones, por ejemplo, ¿no? Que me permitan de manera adecuada ver esa correspondencia entre la persona que me ha provocado ese perjuicio y los resultados que se han producido. El interdicto de recobrar. Como bien dice la expresión de esa persona, tú ya no estás en posesión. Pero lo que buscas es, ¿qué cosa? Recuperarla, ¿no? Para interponer esta acción debe haber operado la privación o el despojo de la posesión, y la finalidad está en la posesión a todo aquel que haya sido arrebatada mediante un acto de autoridad propia. Es decir, la propia persona se manda, como se dice criollamente, y lo que ha buscado de manera puntual es despojar del bien a una determinada persona. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que de manera concurrente recaer en el interdicto de recobrar? Primero, los actos en que consiste el despojo. Si exige violencia, sí. Es decir, la violencia ¿de qué tipo? Física, no psicológica. Eso se ve en el ámbito del acto jurídico, ¿está bien? Luego, la época en que se realizaron y sobre todo haber individualizado de manera puntual a la persona que llevó a cabo ¿qué cosa? El despojo. Es decir, que materializó esa situación. Pero miren, el interdicto de retener y recobrar no son los únicos. Vamos a ver que hay interdictos especiales. ¿Sí? Hay interdictos especiales. ¿Ya? Entonces miren ustedes cómo a medida que ha ido pasando la realidad ha superado el derecho y ha manifestado y ha manejado y ha estudiado efectivamente este tipo de situación. El primero que vamos a ver es el interdicto de obra nueva, que es una modalidad de interdicto de retener. No es un interdicto de recobrar, es un interdicto que se desprende de una situación de mantenerte tú en qué cosa, en la posesión, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué requisito debe de existir para lo que procede dentro del ámbito, ¿ya? Lo que procede dentro del ámbito del interdicto de obra nueva? Primero, que hay una obra comenzada y se trata de impedir su continuación. Supongamos, y esto ha pasado mucho en Barranco, en las zonas que están cercanas al mar. Yo tengo una casa y al costado están construyendo un condominio de 10 pisos. Cuando comienzan a hacer las bases, han afectado mis estructuras y efectivamente mi casa ha comenzado a aparecer rajaduras, ha comenzado a desmoronarse ciertas partes de mi pared que efectivamente hacen inviable que yo siga viviendo. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo presente. Dice, existe la existencia de una obra comenzada que se trata de impedir su continuación. Supongamos, yo vivo en este lugar y a mi costado están construyendo y efectivamente ha traído consigo perjuicios de manera apropiada. ¿Ya? ¿Qué plazo de tiempo me da? 1 año. Que la obra dañe la propiedad del demandante. Lógico, pues si ellos van a seguir construyendo, mi casa se va a caer, ¿sí o no?
Es una situación lógica que amerita efectivamente que se detenga. ¿Qué daño se ha producido? Miren ustedes la foto, filmo, ¿sí o no? ¿No? La inundación, las rajaduras, que se ha caído la pared, etc. Y por último, el juez resolverá previa inspección ocular. ¿Así se llama ahora inspección ocular o cómo se llama? Inspección judicial. Lo único que cambió fue la segunda palabra, pues, ¿sí o no? Pero viene a ser en naturaleza lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? La verificación in situ, ¿no? Vuelvo a repetir, la verificación in situ que va a proceder, que el juez se va a personar al lugar y va a verificar de manera plena la existencia de lo que en el escrito ha manifestado la persona perjudicada. El interdicto de obra ruinosa, ¿ya? Está destinado a adoptar medidas de seguridad en relación a alguna construcción que amenaza ruina. Un ejemplo, si yo me voy en estos tours al centro de Lima, me voy a la Plaza de Hacho, ¿sí o no? Pero a la Plaza de Hacho, lamentablemente, hay lugares que están al costado, balcones que ya están en estado ruinoso, ¿sí o no? Que en cualquier momento, lamentablemente, allá viven quintas, no ha habido un cuidado, ¿no?, de los balcones, y en cualquier momento, si alguien pasa por debajo de ellos, pueden caerse, ¿sí o no? Pueden destruirse. ¿Qué es lo que nos dice en el interdicto de obra ruinosa? Que está destinado a adoptar medidas de seguridad en relación a alguna construcción que amenaza ruina. Y el objetivo es la demolición parcial o total de dicha construcción, y los requisitos son que el demandante tenga la necesidad de pasar por las inmediaciones del edificio que amenaza en ruina. Un ejemplo típico donde es lo que pasa cuando uno pasa por aquellas quintas o paredes de quincha, ¿no?, que por efectos de temblores, movimientos telúricos están propicios en cualquier momento a caerse, ¿sí o no? Efectivamente, ahí lo que tiene que tomar en cuenta, y este es un problema grave, que muchos de estos lugares, por su significado histórico colonial, son intangibles, ¿sí o no?, por ser patrimonio cultural de la nación. Pero ahí lo que hay que tomar acotación es que lo que debe de primar es la seguridad y sobre todo la pertinencia de la continuidad del mismo. Segundo, que el demandante sea dueño de alguna propiedad que sufre daño con la obra que amenaza en ruina. Lógico, pues si tengo mi restaurante al costado y efectivamente veo que esa casa de quincha donde estuvo hospedado el virrey Pezuela, ¿no?, y que no lo han tocado porque es parte del patrimonio cultural de la nación, se va a caer encima de mi negocio, yo tengo todo el derecho de recurrir efectivamente a tomar las precauciones del caso, ¿sí o no?, jurídicamente hablando. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que en el ámbito procesal de la defensa posesoria se encuentran en los artículos 607, 606, 684 del Código Procesal Civil. ¿Ya? Vamos a ver eso ya como parte final, lo que es el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿ya? Y sobre todo aquí vamos a tocar esta parte ya tomando como base lo siguiente. Vamos a ver aquí un ratito ya para ir analizando estos temas de forma puntual. Yo les voy a dejar todo este material, dicho sea de paso, o sea que por ese lado ustedes no se preocupen, ya, para que ustedes tengan de manera apropiada cada uno de estos temas de forma adecuada en el desarrollo de esta figura de manera puntual. A ver, partamos de algo muy general, ¿ya? Partamos de algo de manera muy general. Bueno, pues ese es desalojo, cuarto pleno, no está. Ya, después yo se los voy a traer aquí, lo voy a poner aquí para que no haya ningún problema, lo he visto. Pero vamos de manera muy puntual a hablar sobre estos temas de forma apropiada. Ya está. En la prescripción adquisitiva pueden hacerse de dos maneras, judicial y notarial, ¿ya? Dentro del ámbito notarial es un proceso no contencioso. ¿Está bien? Y efectivamente se llevan a cabo las publicaciones del caso cuando alguien presenta la solicitud, no la demanda ante notario, con la finalidad de que por efecto del tiempo, efectivamente, tu estatus de poseedor se convierta en la de un propietario. ¿Ya? ¿Está bien? De manera apropiada. Pero lo que hay que tomar acotación es la concurrencia de tres situaciones, que la posesión tiene que ser pública, pacífica y continua. Esos requisitos son básicos. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que vamos a ver es privilegiar una situación previa de manera oportuna. Primero, el derecho está ligado al tiempo y se enlaza de diversas maneras. Una de ellas es la prescripción adquisitiva como tal. Con tal razón, utiliza el tiempo con la finalidad de cambiar el estatus jurídico de una determinada persona respecto al bien, de pasar de poseedor a propietario.
Eso hay que tomar la acotación, ¿no? Por eso que dice, entre las instituciones del derecho que utilizan el tiempo como medio sanador de relaciones jurídicas, se encuentra la prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva. Lo que vamos a estudiar nosotros, ¿qué cosa es? La prescripción adquisitiva. ¿Ya? Ahí está, bien claro, dice la prescripción adquisitiva de dominio va a tener su sustento en el artículo 950 y 951 del Código Civil. Esa es la base legal. Y es un modo de adquirir la propiedad porque se produce en base a, subrayemos eso, la transformación, el cambio del estatus de poseedor a propietario. ¿Como resultado de qué cosa? Del transcurso del tiempo. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Es un camino, una vía para yo transformarme en propietario. ¿Está bien? Lógicamente esto responde a una clasificación que eres un propietario originario y un propietario derivado, ¿sí o no? El originario es cuando no ha existido otro antes que tú, ¿sí o no? Y el derivado es cuando alguien te la transmite, cuando alguien te la deriva, cuando alguien te la da. ¿Ya? En este caso va a aparecer un término que efectivamente tiene connotación histórica dentro del derecho, que es la usucapión, ¿no? Y la usucapión pues no es otra cosa que el término romano que utilizaban para la prescripción adquisitiva, en la cual la posesión y a través del tiempo te otorgaba ya la categoría de ser propietario. En este caso, ¿qué cosa hay que tomar acotación? Que no existe transferencia ni enajenación alguna. Clase de prescripción ordinaria, extraordinaria. Si uno lee el 950 del Código, dice lo siguiente, que la propiedad se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. Ojo, estamos hablando de la prescripción adquisitiva de buena fe. Nos habla de justo título y buena fe. Nos habla, por ejemplo, que han pasado 5 años en los cuales yo ingresé ahí con un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ¿sí o no? O sea, hay un título que me respalda y que efectivamente se ha ido renovando de manera automática, y cuando ha llegado un momento en el cual el propietario murió, ya no se presentó, los hijos no se apersonaron, tomando como base de que yo he actuado en el cuidado del bien, estoy solicitando que, y no está inscrito en los registros públicos, porque si estuviera inscrito ya mi pretensión cae, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero convertirme de poseedor a propietario, ¿está bien? De conformidad con el artículo 950, para que se configure la prescripción larga, 10 años, será que la posesión sea continua, pacífica y pública, y que hayan transcurrido 10 años como tal. Acuérdense, para jugar con la prescripción, efectivamente, para el tema que a nosotros nos concita de bien inmueble, gira en torno a 5 años y 10 años. Eso hay que tomar acotación. Pero ¿qué otros requisitos pueden estar presentes de manera puntual? Lo que habíamos hablado, el justo título. Y entendamos título como aquel acto jurídico que respalda mi permanencia como poseedor dentro del bien. ¿Ya? ¿Qué cosa nos habla? Que el justo título, miren lo que dice la doctrina, es aquel que reúne los requisitos para la transferencia de la propiedad, pero le falta el elemento mayor sustantivo, que es la legitimidad del derecho que le concede la facultad de disposición. O sea, yo puedo usar, puedo reivindicar, puedo efectivamente, ¿qué cosa? Disfrutar, pero no puedo disponer, pues, ¿sí o no? Entonces, por eso que te dicen que de esos 4 elementos concurrentes, ¿ya? El de disposición es el que yo no tengo, a eso se refiere, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar acotación? Pero le falta el elemento mayor de sustantividad, que es la legitimidad del derecho, que le conceda la facultad de disposición, y es precisamente esta anomalía la que puede ser superada con el efecto del tiempo, ¿no? Ya tomando en cuenta el análisis si es de buena fe 5 años o es de mala fe, ¿cuánto? 10 años, ¿ya? La buena fe, miren, este es un tema que se puede estudiar procesalmente, en acto jurídico, etc. En la buena fe lo que nos manifiesta es lo siguiente: es la conciencia que se tiene que con la adquisición no se vulnera ningún derecho ajeno, ¿ya? O sea, yo estoy actuando sin querer dañar a nadie, sin querer perjudicar patrimonialmente a nadie, y efectivamente eso se va a vincular con la posesión pacífica y pública. La posesión se debe de ejercitar como propietario, como justo título y buena fe, y está destinada a perfeccionar y consolidar esa propiedad que, si bien no tiene un sustento, está siendo ameritada a través del paso del tiempo, ¿no? Pero esa posesión debe, además que de ser como propietario y con justo título de buena fe, debe saber también ser conducida de manera pacífica y pública, es decir, que todo el mundo la reconozca, como también que todos de manera puntual no se vean afectados con el ejercicio de la misma.
¿Ya? Por eso que dice, la propiedad del inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua y pública. Ya está. En el tema del desalojo inmobiliario, ya, pues antes de terminar, les voy a dejar, a eso sí está acá, para de manera plena, ¿no? Ya con Alberto lo van a hacer desde el punto de vista registral de manera plena. Ahí está en el temario. Lo voy a dejar para que ustedes lo tengan de manera adecuada, ¿no? Me están avisando que ya se cumplió los 10 minutos, pero lo voy a dejar aquí para que ustedes lo tengan. Ha sido maratónico, pero ha sido muy sustancial para que ustedes lo tengan de forma adecuada. Le voy a dejar dos, ya se lo piden a Víctor, ¿ya? Uno es la utilidad de la cláusula de allanamiento futuro para el desalojo express, ¿ya? Que fue un tema sumamente bonito, acá se los estoy dejando de manera plena para que ustedes lo tengan, ¿no? La ley de desalojo express, los antecedentes y todo lo demás, eso es sumamente importante. Y la otra, que está acá más abajo, ¿ya? Que es el tema de manera adecuada con respecto a ver, vamos a ver, el desalojo, exposición, manera puntual, a ver, repaso, doble fijo, resumen económico, tesorería, de manera adecuada. A ver, ven. Este es lo malo de no tener un buen puntero. Acá está, el proceso de desalojo. Ahí está, ahí le estoy dejando todo, ¿ya? Ya con Alberto van a desarrollar de manera plena esos. Les estoy dejando el desalojo tradicional del Código Civil y les estoy dejando el desalojo del punto de vista de qué tipo, notarial, ¿ya? Entonces esos dos puntos ya con Alberto lo desarrollan de manera adecuada. Yo lo único que quiero es agradecer su atención. Han sido maratónicas estas 3 horas, pero han pasado rápido porque el tema es apasionante, ¿no? Pero como ustedes han podido ver y lo han podido ustedes calcar de manera prueba, hay que tener base en el manejo de conceptos fundamentales de derechos reales. Y eso lamentablemente a veces, si uno no tiene la concepción bien clara de las definiciones, hace incurrir el error, no solo a nosotros, sino a nuestros clientes, y eso es un pecado mortal. Entonces lo que yo sugiero es volver siempre a refrescar los conceptos no solo tradicionales, sino las nuevas ópticas que está viendo, como lo hemos visto, ¿no? Las formas como la Corte Suprema ha desarrollado, el tema de los peritajes, ¿no? Cuando hemos visto el tema de la expropiación también cuando lo analizamos, es decir, cada una de esas cosas, hay criterios que ya no deben basarse únicamente en el derecho romano, en el derecho francés. Yo creo que la judicatura, a base de la jurisprudencia, y para eso son ese tipo de talleres, van de la mano con nuevos criterios que lo que buscan es modernidad y sobre todo certeza, ¿no? Que en vez de dar inseguridad jurídica, de seguridad jurídica. ¿Ya? Entonces por mi parte ya será hasta otra oportunidad. Yo les agradezco su atención y ya nos veremos, si Dios quiere, en otra nueva y futura actividad académica. Muchas gracias.